¿Crees que las influencers de hoy exageran su vida en redes sociales? ¿Que un filtro bien puesto puede cambiarlo todo? Margareta Selle no necesitó filtros. Se inventó una identidad completa. Pasó de ser una mujer neerlandesa con un matrimonio desastroso a convertirse en Mata Hari, una supuesta princesa javanesa que hipnotizaba a la élite europea con danzas sagradas. Reinventarse es un arte. Ella lo convirtió en estrategia de supervivencia. Nació en 1876 en los Países Bajos. No había nada exótico en su origen. Su infancia fue relativamente cómoda hasta que su padre quebró y la familia se vino abajo. La estabilidad desapareció y la joven Margareta entendió algo muy pronto. La seguridad no estaba garantizada para nadie. A los 18 años respondió a un anuncio matrimonial en el periódico. Se casó con un oficial del ejército mucho mayor que ella. Parecía una salida respetable, una puerta hacia una vida estable. En realidad fue el inicio de un infierno doméstico. Se trasladaron a Indonesia, entonces colonia neerlandesa. Allí el matrimonio se volvió tóxico. Violencia, alcohol, celos. Tuvieron 2 hijos y uno de ellos murió en circunstancias trágicas. La relación terminó rota, amarga y sin dinero. Margareta volvió a Europa sola, divorciada, sin recursos y con una reputación complicada. Y aquí viene el giro que define su historia. Decidió no volver a ser la mujer abandonada. Decidió convertirse en otra persona. Se reinventó como Mata Hari. Dijo haber sido criada en templos sagrados de Java. Aseguraba que su danza era espiritual, mística, ancestral. En una Europa fascinada por lo exótico, esa narrativa era oro. No era simplemente una bailarina, era un enigma. En París empezó a presentarse en salones privados y teatros exclusivos. Se despojaba lentamente de sus velos, siempre manteniendo una pieza estratégica que alimentaba el misterio. No vendía desnudez directa, vendía fantasía, historia, simbolismo. Su éxito fue meteórico. Se convirtió en una figura codiciada por políticos, generales, diplomáticos y millonarios. Se movía en los círculos más altos del poder europeo. Su belleza era importante, pero más importante era su inteligencia social. Sabía escuchar, sabía adaptarse, sabía decir lo que cada hombre poderoso necesitaba oír. Hablaba varios idiomas, viajaba con facilidad, tenía carisma, y en plena Primera Guerra Mundial eso empezó a ser sospechoso. Cuando estalló la guerra en 1914, Europa se volvió un tablero paranoico. Las fronteras no eran solo geográficas, eran psicológicas. Todo el mundo sospechaba de todo el mundo. Y Mata Hari viajaba entre países enemigos con una naturalidad que levantaba cejas. Aceptó dinero de los alemanes en algún momento, supuestamente para actuar como informante. Más tarde ofreció sus servicios a los franceses. La pregunta es, ¿era una espía brillante o una oportunista, jugando con fuego sin entender el riesgo real? La evidencia histórica sugiere que, si espió, lo hizo de manera bastante torpe. No hay pruebas sólidas de que entregara información decisiva. Sin embargo, en tiempos de guerra, la verdad importa menos que la utilidad política. Francia estaba perdiendo terreno. La moral era baja. El pueblo necesitaba un culpable, y Mata Hari era perfecta para ese papel. Extranjera, independiente, sexualmente libre, rodeada de militares. Fue arrestada en 1917 y acusada de ser el agente H21. Durante el juicio la retrataron como una femme fatale capaz de manipular ejércitos enteros con su seducción. La acusaron de ser responsable de la muerte de miles de soldados, pero el proceso estuvo lleno de inconsistencias. Las pruebas eran débiles. Mucho se basaba en su estilo de vida, en sus amantes, en su libertad sexual. Más que juzgar espionaje, parecía que estaban juzgando su autonomía. En octubre de 1917 fue condenada a muerte. El día de su ejecución ocurrió algo que consolidó su leyenda. Se negó a que le vendaran los ojos. Caminó erguida. Vestía con elegancia. Algunos relatos dicen que lanzó un beso al pelotón antes de que dispararan. Tenía 41 años.
Después de su muerte, su cuerpo no fue reclamado por familiares y fue utilizado con fines médicos. Su cabeza fue conservada en un museo durante décadas, hasta desaparecer misteriosamente. Incluso en la muerte, su historia siguió envuelta en sombras. Con el paso del tiempo, muchos historiadores han revisado su caso y concluyen que fue más chivo expiatorio que superespía. Alemania pudo haberla señalado deliberadamente, sabiendo que los franceses interceptarían el mensaje. Francia necesitaba demostrar firmeza, y ella estaba sola, sin red de protección. La figura de Mata Hari ha sido transformada 1000 veces por el cine y la literatura. La pintan como espía maestra, seductora letal, manipuladora brillante. La realidad parece más compleja y más humana. Fue una mujer que intentó escapar de una vida mediocre, que utilizó lo único que tenía a su alcance: su imagen, su inteligencia social, su capacidad de crear una narrativa para sobrevivir en un mundo dominado por hombres y por guerras. Jugó con el poder creyendo que podía controlarlo, pero el poder nunca es neutral, y cuando dejó de ser útil, se convirtió en sacrificable. ¿Fue ingenua? Tal vez. ¿Ambiciosa? Sin duda. ¿Peligrosa para un sistema que no toleraba mujeres fuera de control? Absolutamente. Mata Hari no fue solo una bailarina ni solo una espía. Fue un símbolo incómodo. Demostró que la identidad puede ser una construcción, que el exotismo puede ser una estrategia, que el deseo puede abrir puertas, pero también cerrarlas de golpe. Su historia nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces la sociedad convierte a una mujer libre en amenaza cuando necesita un culpable? Más de un siglo después, seguimos fascinados por ella, porque Mata Hari entendió algo que hoy seguimos viendo en redes, en política y en cultura. Quien controla la narrativa, controla la percepción, hasta que la narrativa deja de convenir, y entonces el sistema dispara. ¿Y tú, después de conocer su historia, la ves como espía traidora o como mujer adelantada a su tiempo que pagó el precio de atreverse? La leyenda dice que murió con la cabeza alta, y quizás eso es lo único que realmente controló hasta el final, su propia escena final. Y eso, en una vida construida como espectáculo, es coherencia absoluta.